¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tantos nombres que podemos ver en nuestro diario vivir? Nombres en quechua, apellidos en quechua, pero ¿cuál es el verdadero origen de estos apellidos? En el Perú tenemos uno de los apellidos en abundancia, es el apellido Quispe. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen verdadero? Quédate en este video y ayúdanos a descubrir el verdadero origen de estos apellidos en quechua. Esto es apellidos en quechua y sus respectivos significados. Empezamos con lo primero que encontramos, es Perca, que ahora posiblemente podrían ser Paredes. Pero ¿de dónde viene esto? Según la información que hemos buscado, se recuerdan que anteriormente Perú era un lugar lleno de cultura, lleno de historia. Tenemos los incas, los chancas. Y según esto, con la invasión española, ¿qué pasó? Así como pasó, por ejemplo, cuando España estuvo en guerra con otros países, con los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Simplemente trataban de cambiar su apellido, trataban de disimular ese apellido. Igual pasó en la guerra de Estados Unidos y Japón. Pasó este mismo proceso. Los japoneses empezaron a cambiarse de apellido para poder evitar ser maltratados, asesinados en ese tiempo. Entonces, algo parecido pasó supuestamente, según muchos historiadores en nuestro país, que los nombres de las personas o los apellidos de nuestros antepasados empezaron a cambiarse. Por eso Perca, ¿qué es Perca? Realmente Perca significa pared, ya pared. Y ahora podrían haberse cambiado posiblemente a Paredes. Esa podría ser una teoría, una hipótesis sobre el apellido Perca. Tenemos otro, por ejemplo, los Mayu. Mayu. Ahora podrían ser Ríos, porque en la actualidad tenemos apellidos, en este caso Ríos. Entonces, Mayu, ¿qué viene a ser en el castellano? Viene a traducirse como río. Entonces, podría ser una posibilidad para que exista este apellido actualmente como Ríos. Otro apellido, los Yawar. Yawar, ¿qué es? Yawar es sangre. Y ahora posiblemente se hubieran cambiado a los Yabar, que en la actualidad existen muchos Yabar en el Perú. Otro, Cocha. Cocha viene a ser la traducción del lago, ¿ya? O laguna en el quechua. Ahora estos apellidos podrían traducirse como lagos. Pero lo más importante se viene aquí, mis queridos amigos, que es el apellido Quispe. Y en el Perú encontramos gran cantidad de personas que llevan este apellido, Quispe. Realmente Quispe, según la historia, según los estudiosos, dicen que provendría de Quespi, ¿ya? Quespi, que vendría a ser transparente, o en algunos casos dicen vidrio, ¿eh? Vidrio es Quespi y es transparente. Pero hay algo interesante que nos dicen que posiblemente con la invasión española y después de que se han liberado los incas de la opresión española, ya las personas que ya estaban libres trataron de ponerse este nombre y decir Quespicay. ¿Qué es Quespicay? Que vendría a ser libre. Quespicay o Quespizcacay también, ¿eh? Ser salvo, ser libre, Quespizcacay. Y hasta ahora, hasta en la Biblia se utiliza este término, Quespizca. Entonces podría utilizarse este término Quespicay, que significaría ser libre. Pero también en Cusco tenemos una provincia que se llama en la actualidad Quispicanchis, ¿ya? Entonces, según algunos estudiosos nos dicen que Quispicanchis vendría a ser de, como digamos, somos libres, de este término somos libres. Quispisca canchis, o Quispi canchis, o Quespi canchis. Entonces, este sería el verdadero origen de muchos apellidos que tenemos en el Perú. Y aún existen más apellidos en quechua, como los Kuntur, por ejemplo, los Cóndor, como los Puma, ya los Jorimán, ya que en otro video vamos a tratar de hablar de esos apellidos. Así que mis queridos amigos, ahora ya tienes un contexto más sobre los apellidos en quechua. Y espero que este video te haya gustado, y si te interesa un poco más, no dejes de compartir, síguenos, deja tu comentario y nosotros vamos a estar respondiendo a cada uno de esos comentarios. Nos vemos en un próximo video con algunos secretos y datos curiosos del quechua.